Último tramo y como siempre, trago dulce, trago amargo de la semana. El primer trago dulce es inflación al centro, le pusimos inflación al centro, porque el ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, ratificó el compromiso del gobierno del Frente Amplio en apostar a una inflación que en un par de años converja al medio del rango meta de inflación. Es decir, el rango meta de inflación es el parámetro en el cual se debería medir o ubicar el aumento de precios en Uruguay establecido por el Poder Ejecutivo. Un piso del 3%, difícilmente tengamos inflación inferior al 3%, aunque sería esperable y ojalá algún día se logre. Y lo que sí trata de hacer el gobierno, no solo sino las pasadas administraciones también, que el techo de inflación, es decir, el máximo de aumento de precios en un año en nuestro país sea del 6%. Ordóñez lo que ratificó como meta aspiracional para el gobierno del Frente Amplio es que en 2 años la inflación converja al 4,5%, es decir, el medio de ese rango meta. Sería una muy buena cosa que Uruguay pasara de niveles de inflación del 8-10% como llegamos a tener, inflaciones más vinculadas al 5, 6, 7% como hubo en los años anteriores, a una inflación del 4,5% estable, con un rango de precios que no se aleje de esa medida. Sería una muy buena cosa, ojalá el gobierno lo pueda lograr. Para ello hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en la política salarial, hay que trabajar mucho en facilitar algún tipo de alivios para los empresarios. Pero bueno, es una aspiración, ni que hablar que también el tipo de cambio juega mucho en la materia y hay un mundo inestable que no sé si lo hará tan fácil. Pero bueno, ojalá se concrete, creo que apuntar a ese 4,5% en un par de años sería una muy buena cosa que el país lo lograra. Y el segundo trago dulce no es contradictorio con el primero, le pusimos coyuntura favorable porque todo lo que está pasando con la guerra arancelaria, la guerra comercial, que entre otras cosas puede impactar, por ejemplo, en una inflación que pueda tender al alza, porque el dólar no se sabe bien para dónde va a disparar, porque algunos países aumentan el proteccionismo. Cuando eso pasa, generalmente hay algunos productos que se encarecen. La coyuntura internacional está llevando a que, por ejemplo, en Europa, Alemania esté presionando mucho a Francia para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Parece que esas negociaciones, que llevan ya más de 25 años, ahora sí, casi que por una necesidad de Europa, ante un gobierno de Donald Trump que es bastante hostil para con el continente europeo, bueno, empiecen a buscar rápidamente avanzar en otras iniciativas. Y la que tienen más avanzada es el diálogo con el Mercosur. Así que esta coyuntura internacional podría favorecer a la firma del TLC Unión Europea-Mercosur y sobre todo a que Uruguay tenga nuevos mercados para vender sus productos y a su vez también, en esto que sí mencionamos, y ahí sí no es contradictorio con lo anterior, con lo del rango meta de inflación, poder acceder a productos del viejo continente con menor tasa arancelaria, menores impuestos, y eso llevaría a que debería, si esto sucede, bajar su precio al público en la góndola de los supermercados, donde sea que uno adquiera un producto que provenga de la Unión Europea. El primer trago amargo le denominamos más pesimismo y es un trabajo de la consultora Exante que hace referencia al clima de negocios en Uruguay y la percepción del empresariado o de los empresarios. Hay 2 datos que son muy llamativos y sobre todo creo que son una luz amarilla que se enciende o debería encenderse para el gobierno y deberían trabajar en lograr que esto se revierta. Por ejemplo, solamente el 7% de los 300 empresarios que fueron consultados por Exante consideran que la economía uruguaya va a mejorar en el año 2026. Y el 5% tan solo, insisto, de 300 empresarios consultados, el 5% creen que en Uruguay en 2026 va a mejorar el nivel de inversión. E insisto, esto es una luz amarilla. El gobierno de Yamandú Orsi, que promueve algunas iniciativas como el diálogo social, pone un foco desde el discurso y parece ser bastante claro en la captación de inversiones, en la generación de puestos de empleo, pero a su vez también pone mucho el discurso, lo vimos el 1 de mayo con el mensaje de Juan Castillo, en algunos temas que para mejorar el clima de negocios y de inversión
no son sencillos. Cuando vos estás hablando de rediscutir todo lo que tiene que ver con las edades de retiro, con los aportes patronales, cuando estás hablando de, en el marco del diálogo social, cuando estás hablando de, por ejemplo, rediscutir las jornadas laborales, si Uruguay no tendría que tender a una jornada laboral reducida, insisto, quizás la manera de plantear esos debates lleve a que un inversor o un empresario diga, esperemos que esto termine y después vemos si invertimos o no, de acuerdo al escenario que quede planteado. El gobierno me parece que tiene que hacer una revisión de cómo comunica y qué clima instala en la sociedad para el sector empresarial. Porque, insisto, una cosa es generar expectativas en los votantes. Todos los que somos asalariados queremos ganar más, queremos que nuestro nivel de vida mejore, nos quisiéramos jubilar antes. Ahora, eso hay que ver si es viable. Ahora, si vos querés generar puestos de empleo, querés favorecer el clima de negocios y estás diciendo que querés rediscutir los sistemas de aporte de la seguridad social y como se plantea por parte del PIT-CNT en el marco de ese diálogo social, decir, bueno, por ejemplo, algunos sectores tienen que aportar más. Si además también querés rediscutir que la jornada laboral sea reducida, si además también querés plantear que los salarios sumergidos aumenten por encima de la inflación, insisto, todas cuestiones a discutir y hasta loables. Yo ni siquiera hablo de mala intencionalidad. Lo que digo es, el mensaje puede ser contradictorio para aquel que es inversor y que tiene que poner el dinero para que su negocio sea rentable. Quizás haya mucha gente que esté diciendo, che, en este escenario yo prefiero esperar a qué se resuelve para después invertir. Por eso digo, trago amargo el mayor pesimismo que se nota a nivel empresarial, a nivel de los inversores, porque eso redunda en menor fuente de empleo, menos trabajo y problemas para la economía. El segundo trago amargo es una situación del departamento de Maldonado, pero también tuvo, por ejemplo, alguna presencia en Colonia, esto de la intoxicación con hongos venenosos. Este chiquito de 11 años acá en Maldonado que ingirió un hongo que no era saludable, ¿no? Que no era apto para ser consumido por un humano y que lo terminó intoxicando. Tuvo que ir a Buenos Aires en estas últimas horas. Los padres también intoxicados por este consumo de un hongo que claramente no era alimenticio. Bueno, pone arriba de la mesa una problemática. Hay 10 personas, hay un fallecido en Colonia. En una temporada de floración de estos hongos, bueno, hay que prestar mucho cuidado a qué se come, qué no. Yo habitualmente voy para Montevideo todos los días, veo en la ruta interbalnearia mucha gente vendiendo esos hongos. No los venenosos, digo hongos aptos para el consumo, pero sí hay que tener control sobre si esos hongos son aptos para el consumo o no. Insisto, me parece una problemática que capaz que nunca habíamos reparado demasiado en ella, que nos pegó de cerca en el departamento de Maldonado y que ojalá esa familia se recupere pronto en un buen estado. Hasta aquí esta nueva entrega de Hasta el Hueso. Nos reencontramos la próxima semana ya habiendo terminado el ciclo electoral, seguramente con repercusiones de lo que sucedió aquí en el departamento de Maldonado y haciendo un análisis también de lo que nos va a dejar en todo el país. Así que el compromiso de reencontrarnos en 7 días aquí en la pantalla de Canal 2 de Asuntos Públicos o donde sea que nos vean en 7 días una nueva entrega de Hasta el Hueso. Será hasta ese entonces.